Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas. Estamos aquí en tu programa El Arte de Ser Padres, como cada lunes acompañándote, y más este lunes que muchas personas están en casa. Y bueno, felices, contentas, motivadas y con un tema que esperemos que cambie tu manera de ver la nutrición, la comida, las dietas, de formas realmente que impacten en la forma en la que nos estamos vinculando con la alimentación. Y bueno, justo vamos a hablar de este tema cuando la comida sustituye al amor. ¿Qué está significando la comida? ¿Qué significan las dietas? Porque todas las mujeres estamos preocupadas por cómo nos vemos, por como toda esta cuestión estética. Justo vamos a hablar de eso y vamos a empezar a romper paradigmas, a romper ideas y a construir nuevas ideas en base a esto. Y pues queremos saber quiénes están dentro de esta familia del arte de ser padres. Queremos saber quién está del otro lado. Escríbenos, salúdanos. Ya sabemos que estos días son días de descanso, pero pues también son días de seguir trabajando en nosotros. Para este trabajo interno no hay días de descanso. Buen día, Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes y especialmente con este tema que de alguna forma nos causa mucho conflicto a algunas personas porque nos hace sentir como que de alguna manera no somos bien vistos para los demás o no somos aceptados en la forma como nos ven los demás, porque muchas veces el problema ni siquiera lo tenemos nosotros, sino el problema lo tienen muchas personas que han cargado con ese sentimiento de no sentirse bien con ellos mismos o de no ser aceptados desde casa, porque a veces desde muy pequeños sentimos que a mamá no le gustamos. Y el problema muchas veces viene de mamá, que a mamá le hace sentir muy mal tener ese sobrepeso y no sentirse como quisiera sentirse o verse como quisiera verse, ¿no? A veces hablamos de estas herencias, ¿no? Que vamos cargando de generación en generación y justo no nos damos cuenta qué hay atrás de esta herencia, qué hay atrás del vínculo con la comida. Fíjate, nos escribe Nani desde Chile, Vero Chiapa desde Chile. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Y justo esto que decías del primer vínculo, ¿no? Siempre el primer vínculo, la comida tiene que ver mucho con mamá. O sea, los trastornos alimenticios desde la parte clínica tienen que ver mucho con qué pasa, porque este primer vínculo con la alimentación es el primer vínculo con mamá. Al fin y al cabo nacemos, como lo hablábamos en el programa pasado, nacemos en el ideal, ¿no? En la temperatura ideal, o sea, cuando estamos dentro de nuestra madre, y justo cuando nacemos empezamos a sentir esa incomodidad, eso, algo que nos falta, ajá. ¿Y quién es la encargada de calmar eso por primera vez? La madre, ¿no? Es la encargada de dar esa calma a través del alimento, a través de la comodidad. Y entonces vamos aprendiendo a necesitar al otro para calmarnos, pero también vamos aprendiendo lo que la comida puede hacer para calmarnos, ¿no? Y entonces lo que yo veo, Ani, es que estamos realmente sumidos en medio de una crisis de la falta de afecto, ¿no? Entonces creo que es muy fácil que a los niños pequeños reciban ese afecto de quien sea. Tú llevas a un niño pequeño al súper a comprar algo y entonces ahí está la gente haciéndole caritas, sonriéndole, mostrándole ese afecto,
Ajá, que pareciera que llega un niño de 6 7 años y el afecto va desapareciendo, ¿no? Parece que esta cuestión evolutiva en donde todos somos cachorros para sobrevivir, ¿no? Pasa y entonces vamos empezando a tener esta carencia de afecto, ajá, y normalmente nos podemos hacer cargo de cosas, o sea, cuando aprendemos que un bebé cuando tiene hambre, la única forma que tiene que hacer, o sea, que puede hacer es llorar, ¿no? Para que entonces pueda llegar el otro y pueda calmarme. Y cuando voy creciendo me doy cuenta que ya no, que yo puedo ir y comprar o comer algo, tener algo al alcance para poder satisfacer esa necesidad. Pero ¿qué pasa cuando la necesidad no es el hambre, no es el frío, no es esta incomodidad real, sino es el afecto? ¿Cómo vamos logrando sacar el afecto de los demás a fuerzas? Eso no se puede. Ajá. Aunque lo Y cómo, intentemos, ¿no? Porque lo intentamos. así es, y cómo vamos viendo en diferentes familias que suelen comentarte que ellos no son muy expresivos, que ellos son que ellos no son muy afectuosos, que ellos crecieron en un ambiente familiar en donde sus padres no eran muy cariñosos. Entonces, todo lo que recibes en tu ambiente familiar, pues lo replicas, ¿no? Y por otro lado, como comentabas ahorita, el concepto de la comida, no tanto a nivel familiar, que eso sí te marca muy importante, pero también a nivel cultural, ¿no? Porque a nivel cultural, si hacemos un análisis, todo lo festejamos con comida. Ajá, si es el cumpleaños de alguien o algún aniversario, vamos a ver qué comida les vamos a hacer, cómo los vamos a festejar, y siempre hay algo que está presente en ese festejo, es la comida, ¿no? Y por otro lado, ese concepto que tiene la madre de la comida es lo que va a ser también para ese bebé importante, porque si para la mamá la comida es muy importante, va a estar muy pendiente de estarles dando continuamente diferentes tipos de comida para que ese niño que luego se convierte en un adolescente y luego en un adulto esté siempre bien comido, ¿no? Entonces valdría la pena que cada uno de nosotros analizáramos qué concepto tengo de la comida y con qué la conecto, y qué concepto tengo del amor y cómo lo expreso o cómo conecto con los demás a través de ese sentimiento de afectividad y cómo me siento a nivel de comunicación afectiva, si me siento bien o siento esa carencia de afectividad. Fíjate, Dani, ahorita estoy pensando, estoy así como reflexionando esta parte de decir, hemos asumido, ¿no? Hemos asumido esta parte de, no, es que las mamás nos dan, siempre nos dan el afecto por medio de la comida, ¿no? Pero pues es que no nos lo dan de otra manera. O sea, creo que es importante entender la carencia que existe, ¿no? O sea, si mamá me diera el afecto de otra manera, no lo vería en la comida. Ajá. Pero como no lo hay, como está tan ocupada siendo la perfecta mamá, limpiando, haciendo o encargándose de sus propias emociones, ajá, entonces lo veo a través de la comida. Ujú. Porque es en lo que dedica su tiempo. Y creo que de alguna manera hacemos eso a nivel social. Ujú. O sea, la sociedad hemos como nombrado estos rituales de cariño, ¿no? Y estos rituales de cariño son justo en los que está la comida, en donde está el pastel, en donde está toda esta parte. Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con la parte de cómo hemos construido dónde hemos puesto esta falta de afecto, porque al último algo muy interesante que se habla es, bueno, muchas veces atrás de la comida y sobre todo de los atracones de comida, hay como esta compulsión, ¿no? Y esta compulsión, cuando te vas al origen de la compulsión, es justamente la falta de afecto. Sí, es una manera de poder darnos lo que no tenemos, ¿no? Es como sentir esa frustración, esa carencia, que la quiero llenar con algo porque estoy sintiendo un dolor, ¿no? Porque estoy sintiendo una molestia, estoy sintiendo algo
que no me hace sentir adecuado y que necesito taparlo con algo, ¿no? Y entonces lo que me ayuda a taparlo es la comida. Y si te fijas, yo creo que valdría la pena que analicemos cómo cuando las cosas no nos salen bien, tuvimos un día malo o pues tuvimos alguna situación difícil con alguien, nos sentimos frustrados, enojados, molestos, muchas veces lo primero que buscamos es algo que comer, Ujú. ¿no? Y ese algo que comer, el problema no es que busquemos algo que comer, sino que midamos la forma como lo comemos, O porque lo comemos entendamos, de forma compulsiva. exactamente, o entendamos que existe, ¿no? ¿Qué significa más bien? Entendamos qué es lo que está significando la manera en que estoy comiendo esto. Y creo que tiene que ver porque los alimentos pueden ser vistos desde muchos lados, o sea, esta compulsión, en el fondo, ¿qué emoción trae adentro? Es la desesperación. Ajá, qué emoción tan fuerte. A mí me parece de las emociones más complejas y fuertes. Imagínense cuando vemos esta desesperación por sobrevivir, ¿no? Eh, Imagínense que atrás de esta compulsión hay una desesperación por esa carencia del afecto, por ese no poder darme lo que necesito. Y incluso en otras situaciones de comida hemos visto que tengo mamás que de repente están muy enfocadas en una nutrición completamente saludable, ¿no? Pero estrictamente saludable más bien. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con esta parte de la falta, ¿no? Como con yo tengo, o sea, para yo ser una buena madre, tengo que ser una madre que lo haga perfecto. Y perfecto Ujú. es comer totalmente saludable. O antes, por ejemplo, ahora perfecto es comer, ser vegano, comer, ¿no? O sea, como todas las especificaciones, o nada de chatarra, cero, nada de todo orgánico, no sé, como esta Nada de perfección. grasa, Nada de ujú, grasa, nada de ajá, grasa. esta perfección. Antes, si te fijas, las mamás de antes de tu tiempo, era comérselo todo. Ajá, o sea, Ujú, como no desperdiciar. ajá, no desperdiciar y no nada más no desperdiciar, porque el objetivo realmente no era no desperdiciar. O sea, el objetivo como madre era que tu hijo se comiera todo para tú sentir que estaba siendo una buena madre, ¿no? Si el hijo dejaba, entonces ahí entraba una situación de poder de qué hago con esto, ¿no? Él ya no quiere y qué hago con esto. Y entonces era, no, pues tú imponte, porque tú eres la madre, entonces él te tiene que obedecer o el padre. Y entonces lo acabas y no te paras de la mesa hasta que te lo acabas. Y no nos dimos cuenta cómo se fueron construyendo todas estas emociones y pensamientos alrededor de la comida con te lo acabas hasta en la noche y no te vas a parar y o sea, con esta lucha de poder que no se sabe resolver desde otro lado, desde otro espacio, sino que se resuelve ahí en la comida, ¿no? Fíjate cómo esta lucha de poder se resuelve en la comida. Y cómo desde niños nos damos cuenta que somos vistos, pero no somos escuchados, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque no escuchamos a ese niño que dice, mamá, es que yo ya no tengo hambre, mamá, es que yo eso ya no me gustó, o mamá, ya no quiero más. Entonces, dejamos de respetar esa parte de que el niño ya no quiere comer y lo hacemos que se lo acabe porque se lo tiene que acabar. Y como dices, en este tipo de situaciones nos vamos a los extremos. Ajá. Entonces o no si no vas a comer, lo voy a quitar y ya no vas a comer nada, ¿no? Entonces, o te lo comes todo o no vas a comer nada, Uh-huh. porque no te lo estás comiendo todo, o porque no te lo quieres comer, ¿no? Entonces, nos vemos en situaciones con los hijos de forma a veces muy extremas, de forma a veces un poquito agresivas, y como así lo vivimos, nosotros ya no lo notamos. Ajá, como así lo vivimos, pues así lo imponemos a veces, muchas veces, y no percibimos cómo el niño lo está sintiendo, ¿no? Y Y fíjate, creo que uh-huh. algo muy importante es lo que te marca, cómo tú lo sientes y cómo tú como niño también lo interpretas, ¿no? Y que fíjate que esta parte de decir, a ver, yo estaba pensando en el problema de obesidad que hay en México, ¿no? Y creo que no nos hemos puesto a pensar qué dice ese problema. Todo el mundo sale, vamos a poner comerciales de, haz ejercicio, esto, lo otro, ¿no?
creyendo que es una cuestión de fuerza de voluntad, creyendo que es una cuestión de decisión, incluso creyendo, o sea, no entendiendo la multifactorialidad del problema, ¿no? Y no nos damos cuenta que qué puede estar atrás de esto. Fíjate, tenía una mamá que decía, es que porque mi hijo adulto come pura chatarra, ¿no? Yo quiero que sea saludable, coma saludable, es lo mejor para él. Ajá. Entonces, desde esta parte, desde por qué yo decido lo que come mi hijo adulto, pero algo que nos dimos cuenta es que el comer, el acercarte a un placer, ¿no? También es comodidad. Uh-huh. ¿Por qué de repente la gente está buscando sentirse cómoda? Uh-huh. Y no lo sacas de esa comodidad. ¿Por qué no hay estas ganas de esta motivación para ser mejor? ¿Qué es lo que está pasando? Y se los digo como incluso en los adolescentes, ¿no? Porque la comodidad al último termina siendo la única forma de yo darme afecto a mí mismo. Uh-huh. Es la forma de darme afecto. Y entonces ahora sí se les van a venir muchas cosas a la cabeza de, pues me lo merezco, pues el día estuvo muy difícil, pues lo necesito, pues, o sea, como toda esta parte. Uh-huh. Como tengo esta desnutrición del afecto, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que darme afecto. Y la única manera que he conocido de darme afecto, pues es a través de la comida, ¿no? Es lo más sencillo, lo más fácil, no requiere un esfuerzo. Entonces me voy hacia la comodidad para poder sobrevivir a esto, ajá, para sobrevivir a esta realidad de esta desnutrición del afecto, ¿no? Así es, y al mismo tiempo poder darnos cuenta cómo de alguna forma nosotros también podemos ser muy sensibles ante algunas situaciones y eso nos hace interpretar las cosas de manera extrema, ¿no? O tomar las cosas como muy, muy personal. Creo que ahí también influye la forma como la gente reacciona ante las circunstancias o como los otros te ven y tú te percibes, ¿no? Porque, por ejemplo, de pequeño también convives con otras personas que te pueden reflejar esa misma situación, ¿no? Por ejemplo, estás comiendo y te dicen otro pan y Ay, tú sí, dices, claro. ay, sí, me gustan mucho, ¿no? Tú Y tú, muy como o tú niño, les muy dices, ingenuo. oye, tú les dices, ¿estás viendo lo que como? ¿Por qué? ¿Por qué tu atención está ahí, no? Exactamente. Y cómo de alguna manera tú como mamá, si sufriste por el tema de la obesidad, no quieres que tus hijos sufran. Y entonces, pero no te enseñaron a manejar esa situación de una forma adecuada. Entonces, puede ser que lo hacemos de manera inadecuada. Y entonces le estás contando cuántas galletas lleva o le estás contando que ya comió demasiada grasa el día de hoy. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos mandando esos mensajes a los hijos que van creando un problema con el tema de la comida, ¿no? Y fíjate qué interesante porque ¿qué estamos aprendiendo socialmente que significa la comida y el cuerpo? Ajá. Antes el hombre solo tenía que proveer, tener dinero para ser atractivo. Ajá. Entonces, lo que era la preocupación de los hombres, imagínense de los adolescentes, ¿no? Era ver cómo aprender y ver cómo lo iban a hacer para proteger, para ser fuerte, ¿no? O sea, antes el chiste era como la fuerza que pudieras tener y tener dinero. Poco a poco, con todo este cambio en la mujer de las masculinidades y las feminidades, creo que el hombre, que la mujer se está dando cuenta que ya económicamente no necesita a ese hombre para sobrevivir económicamente, ¿no? Sino que ella puede también generar ingresos y puede proveer esa parte. Y entonces los hombres están también sintiendo esta crisis de que necesitan ser atractivos para ser queridos. Y tengo muchos hombres, Ani, que me han dicho, pero es que o sea, si económicamente no puedo hacer todo, entonces ¿de qué le voy a servir? Ajá. Y entonces, esta parte de cómo, y ahora muchos hombres están muy
muy enfocados en la parte estética, en el aumentar músculo, en el entrar en el gimnasio, o sea, eso es casi casi una garantía de que vas a poder ser atractivo. Entonces ves a todos los chicos que ya empiezan en 11, 12 y entonces están muy metidos en este mundo fit, ¿no? De gimnasio, no por el hecho del movimiento, de la salud, sino por el hecho de la estética. Estamos entrando todos a una sensación de que necesitamos vernos de cierta manera para que nos quieran. Ajá. Entonces se replica este mensaje, se va acentuando, ¿no? Este mensaje de que tienes que negarte el deseo, la comida, muchas cosas, para recibir el amor. Entonces hay una sensación muy interesante en esta compulsión de decir, cuando yo logre estar delgada voy a ser feliz. Uh-huh. Y entonces es como cuando algún artista por ahí dijo, cuando yo sea famoso y tenga dinero voy a ser feliz. Y llegó a ese punto y se dio cuenta que no, que esa no era la respuesta. Y entonces cayó en ese vacío porque ya no sabe qué necesita para ser feliz, ¿no? Entonces pasa lo mismo en la hora de la comida. Si tú piensas, cuando baje de peso voy a ser feliz, entonces pues desde ahí está mal el punto, pero es lo que todos nos dicen. Si te fijas, prende la tele, prende las redes sociales y es lo que todo el mundo te dice, que cuando estés en tu peso ideal, lo más bajo de tu peso, es cuando vas a ser feliz, cuando lo vas a tener todo, ¿no? Y al mismo tiempo que el hombre está buscando verse más atractivo o reconocido o aprobado, al mismo tiempo está exigiendo una mujer también que esté más delgada, que de alguna manera esté cuidando su cuerpo y que lo haga sentir también a él aceptado, valorado y reconocido, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre antes estaba más reconocido en el tema de ser proveedor, ¿no? Y en el tema sexual. Y ahora las mujeres que también pueden trabajar y pueden ser autosuficientes, en muchos casos llegan a ser muy buenas empresarias en cuestión de tener muy buenos sueldos, pues eso también le afecta al hombre porque ya entra en una competencia, ¿no? En lugar de tratar de construir un proyecto en donde ambos, en el tema de ser familia y construir un matrimonio, podamos trabajar en equipo y podamos construir un proyecto que sea nuestro, descuidan esa parte y entonces caen en una lucha de poder, ¿no? En donde pues se pierde de vista el objetivo de comunidad de vida y amor y entonces tú vas a dar la mitad y yo voy a dar la mitad, ¿no? Y entonces nos volvemos unos roomies, ¿no? Pero creo que algo muy importante con el tema de la comida es que nos demos cuenta que llegar a la delgadez no va a ser la solución, sino identificar qué hay de fondo en esas heridas de infancia que me están haciendo buscar la satisfacción a través del tema de la comida, O a ¿sí? través del tema de dejar de comer. Nos platica Vero, ¿no? Que ella pasó por anorexia y ahora tiene 5 hijos, ¿no? Y, eh, y creo que hay que entender esto. Hay que entender, si no estuvieras pensando en la comida, o sea, imaginemos que la comida es un filtro, un filtro, ¿no? Un acetato ahí enfrente de la realidad. Si no pusieras tu atención en la comida, ¿en dónde estaría? ¿Qué es lo que hace que pongas toda tu atención en la comida y no veas el verdadero problema, ¿no? Entonces, en la comida está la cuestión del control y la aceptación, ¿no? Esta palabra a mí que de verdad que me voy a echar un clavadote en entender el proceso de aceptación, porque creemos que aceptar es solo una cuestión cognitiva, de decir, ah, sí, ya lo acepté, él va a ser así, ah, ya lo acepté, las cosas son así. Pero el proceso de aceptación es un proceso mucho más complejo y que tarda tiempo, ¿no? Es como esta parte dentro del duelo, donde tengo que acomodar todas las piezas dentro de mí para poder entender qué es lo que está pasando y cómo puedo aceptar eso. Y a muchas veces los trastornos alimenticios tienen que ver con este
con este querer controlar lo que como, lo que no como y sentir que estoy lográndolo, ¿no? Es como, hay muchas cosas que no puedo lograr. Me acuerdo que en algún momento fui a una persona con una psicóloga experta en trastornos alimenticios y entonces dije, bueno, voy a hablar de este tema, no voy a hablar de otros. Y entonces llegué hablando y empecé a hablar de los otros, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo tocar este tema sin que tengan que ver con estos otros temas de mi vida? Y entonces, claro, porque no es la comida, no es el control dentro de la comida, es qué es lo que estás pudiendo controlar o no controlar fuera de este aspecto. Ajá, porque ¿qué es lo que estás llenando, no llenando fuera de la comida? O sea, la comida solo es el síntoma que nos está hablando de todo. Entonces, algo muy importante con el sobrepeso, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, y de nosotros mismos, es pensar, ¿con qué no me estoy sintiendo cómodo? ¿No? ¿Con qué no me estoy sintiendo cómodo en mi vida? ¿Qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que me está faltando? Que una palabra a veces, una pregunta pues simple, pero tan compleja como ¿qué necesito? Uh-huh. No nos vamos preguntando qué necesitamos, nos vamos preguntando qué se me antoja, que es muy parecido. ¿Qué se me antoja? ¿A qué necesito? Uh-huh. Pero Así muchas es. veces es más fácil ir a comprar al Oxxo el pastelito, ¿no? Que poder, no sé, solucionar la situación en mi familia o cambiar a un mejor trabajo o cuestiones que a veces requieren más esfuerzo, pero que realmente son las que me van a generar esa sensación de paz y tranquilidad que va a acabar con la compulsión del control, ¿no? Así es, el quererlo controlar todo y como dices, tanto el aumentar de peso como el lograr bajar ese peso, pues se vuelve como una montaña rusa, ¿no? Es esa montaña rusa de emociones encontradas en donde me conectan con esas heridas de infancia que está detonando el problema de la comida, ¿no? Y que puede estar conectada con esa relación que construí desde pequeña con mi padre y con mi madre, o con cómo veía que ellos mismos se relacionaban, o cómo de alguna manera manejaban situaciones alrededor también de la comida y alrededor del dinero, que es un tema muy importante, el tema de cómo manejamos el dinero y qué concepto tenemos del dinero, porque eso es otro factor también que hace mucho ruido dentro de una relación, ¿no? Y como justo como tú dices, a la hora de la comida es donde muchas cosas pasan, uh-huh, ¿no? A la hora de la comida, si te fijas actualmente, hay personas, y qué triste es darte cuenta de esto, ¿no? Es el momento en que nos sentamos todos a mirarnos, a poner nuestra atención en el otro, y decidimos tomar las iPads, los teléfonos y todo, y enseñarte que mi atención no está en ti, que no me interesa, ajá. Todo eso es recibido, es totalmente recibido y entendido que pues mejor yo como en mi cuarto solo, ¿para qué tengo que estar aquí sentado si no estamos, ¿no? O llegamos a la hora de la comida y entonces todo el mundo empieza a discutir, ¿no? Esa es otra opción, o es ahí donde se pelea papá y mamá cuando estamos niños, o sea, qué importante es esta parte de qué es lo que pasa a la hora de la comida, que va a generar, va a empezar a construir nuestros vínculos con esta parte de qué significa para la comida y cómo irlo entendiendo, ¿no? Ir entendiendo qué significa para nosotros. Recuerdo un paciente hace mucho tiempo que estábamos trabajando justo con el peso, donde él decía que su mamá nunca se sentaba a comer, o sea, que su mamá no tenía tiempo de comer. Ajá, no tenía tiempo de alimentarse. Entonces él llegaba después de tener por un sobrepeso, ¿no? Y en este sobrepeso era justo por no alimentarse, por no darse el tiempo de. Y él lo que fue entendiendo esto, porque a ver, no es que les dices a tus hijos que no tienes tiempo de comer. Lo que les dices a tus hijos es que tú no te cuidas, ¿no? Y tengo mamás que sus hijos les han dicho, mamá, ¿y cuándo vas tú? ¿Cuándo tú te cuidas? Lo que me estás enseñando es solo a dar, a dar, a dar, a dar, y que tú no vas a recibir nada. Entonces, recuerdo esta parte
mi abuelito, que cuando vivía, que él no empezaba a comer hasta que todos estuviéramos sentados, ¿no? Yo creo que es de estos ejemplos y estas enseñanzas que te marcan la vida, porque es una forma de decir, no te estoy utilizando, no necesito que me sirvas de comer y como, ¿no? Sino lo que quiero es compartir esto contigo. Y entonces eso cambia mucho la visión para el otro de cuando se sienta a comer, ¿no? Y cuántas personas existen, cuántas familias en México que yo me siento para que tú me des, en el momento que yo acabo me voy. Como si, y ya tú terminas comiendo sola, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son todos esos mensajes que voy recibiendo de que pues yo sirvo aquí, solo sirvo para servir, ¿no? Y entonces voy construyendo esto en base a eso. Entonces, esta es como otra parte que va ahí como desarrollándose, entretejiéndose en nuestros vínculos con la comida. Y cómo se van mandando todos esos mensajes alrededor de la comida y alrededor de esas convivencias familiares, ¿no? Porque como dices bien, el resultado de esa convivencia en donde la cabeza de la familia, que es el papá, está tomando en cuenta a la mamá y le está dando su lugar en esperarla a que se siente a comer con todos, es tomar en cuenta a todas las personas, darle el tiempo, decir, eres importante para nosotros. Y al mismo tiempo, ahí también pueden surgir situaciones negativas que no nos damos cuenta, como cuando, qué común es que a un niño de pequeño le cueste trabajo comer algo, ¿no? Entonces, sin darte cuenta, estás haciendo esa comparación con el otro. Mira, fulano ya se lo acabó y tú mira, no has empezado, ¿no? Entonces empezamos a hacer comparaciones que también nos van marcando con este tipo de forma como me relaciono con cada uno de mis hijos o hasta con algunos de mis hermanos, porque si me comparan con el otro, ya el otro me acaba cayendo gordo, ¿no? Claro, claro, desde Porque, ahí se va porque al construyendo. otro siempre lo estás mencionando como qué bien lo hace o cómo lo puedo hacer o lo tengo que hacer como el otro lo hace, porque tú me estás marcando la pauta, ¿no? Entonces, vamos analizando cómo como mamás, de alguna manera también vamos cometiendo esas situaciones. Fíjate, yo recuerdo que a mí me costó mucho trabajo con mi hija mayor que le gustara las diferentes verduras y la comida en sí, porque pues le costaba trabajo aceptar los alimentos, ¿no? ¿Y qué Entonces yo crees batallaba qué emoción te muchísimo. generaba a ti? Pues a mí preocupación Angustia. porque Ajá. angustia porque hacía todo lo posible. Haz de cuenta, yo no me desgastaba en el, pues ya no quiso que no coma, ¿no? Sino le cantaba, le bailaba, le brincaba, para que ella quisiera comer y trataba de cumplir con eso. Y por otro lado también estaba el tema de que alrededor de la familia de mi esposo, pues para la abuela era muy importante la comida. Entonces, pues ella junto conmigo hacíamos circo, maroma y teatro para que la niña comiera, ¿no? Y después llega la segunda hija y oh sorpresa, para ella es muy importante el dedicarse a poder probar los alimentos y entonces ahí empieza a ser muy reconocida con el tema de la comida, ¿no? Entonces, eso que yo batallé con la mayor, pues con la segunda no lo hice. Al contrario, ella empezó a sentir ese reconocimiento a través de la comida y yo creo que a todos nos llega a pasar eso cuando los niños son muy fáciles para comer las cosas, pues es muy fácil que los reconozcas, ¿no? Y entonces empiezan a sentirse pues muy bien en el tema de los alimentos, ¿no? Y ahí podemos estar generando una situación, Y ¿no? fíjate, sí, porque entonces me importa mucho. O sea, y esto con, por ejemplo, todas las mamás que tengo que tienen niños altamente sensibles y cuestiones de sensoriales, trastornos sensoriales con sus hijos, ¿no? Entonces el tema de la alimentación cuando se convierte en una cuestión tan importante, así se convierte en la vida, en una cuestión tan importante como para no verlo, o sea, para dejar de comer, tan importante como para comer. Porque aquí lo que se transmite
es la angustia, ¿no? O sea, se la transmites de la madre al hijo. Ujú. Porque si yo no lo hago, pues siento que soy una mala madre, que no estoy cumpliendo y aparte estoy preocupada porque le puede pasar algo y aparte, o sea, depende ahora sí ya el nivel de aprensión, ¿no? De cada mamá, hasta dónde puede llegar esta parte, ¿no? Pero fíjate que hoy justo me estaban contando en la mañana esta parte de decir, no sé, yo quería ese cariño de mi padre, pero él no sabe dar. Entonces cuando me lo daba lo quería aprovechar. Ajá. Y entonces yo entiendo que, o sea, he estado comprendiendo que hay muchas personas que vienen con una mente, yo le digo la mente de la carencia. Ajá. Que puede ser la carencia económica, la carencia emocional, la carencia de afecto. Y esta carencia de afecto te lleva a la compulsión. ¿Por qué? Porque te dicen, aprovecha que ahorita hay. Ujú. Y yo me he cachado eso muy, muy efectivo en mí, ¿no? Como, empezamos el lunes, aprovecha ahorita, ¿no? Como si te fuéramos a poner un objetivo y se fuera a acabar ese momento y entonces empieza otra vez todo. Entonces es como aprovecha este momento. Y este aprovecha este momento, lo único que te genera es una sensación que después no va a haber. Y creo que eso es lo que dejan al último todas estas dietas, ¿no? O sea, esto de ponerte a dieta es como aprovecha porque ya vas a empezar la dieta, en vez de empezar a tener un estilo de vida y unos hábitos que sean amorosos, de autocuidado, desde la feminidad, de este autocuidado de soy consciente de qué entra a mí, de cómo cuido mi cuerpo, de cómo cuido mi alimentación, por amor propio, ¿no? En vez de dejarme de conectarme en el afecto desde la comodidad, que es lo que yo sabía y conocía, empiezo a conectarme desde el cuidado, ajá, desde el cuidarme, desde este autocuidado de todo, ¿no? Yo le decía a las personas, ahora que te bañes, bañate desde un punto distinto, bañate desde el consciente, desde el sentir cómo cae esa agua caliente sobre ti y qué te genera. Porque la mayoría, Ani, de las personas estamos muy desconectadas de nuestras sensaciones corporales y estamos muy enfocadas en nuestro pensamiento, en que tenemos que cumplir ese ideal, en cómo le vamos a hacer, en conocer todo tipo de dietas, en todo. Y estamos muy desconectadas realmente de las sensaciones y por eso necesitamos tanto, porque no nos sabemos dar otros tipos de placeres, ¿no? Y a veces tienes que darte ese placer, incluso si el tema es de la comida. O sea, a veces tienes que dejar la prohibición y decir, date el deseo, lo que quieres es esto, dátelo. Y dártelo. Y esto seguramente les ha pasado a las personas que han tenido comportamientos compulsivos, que estás comiendo, 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 y cuando se termina a una cantidad que ya era grande o una cantidad que ya fue suficiente, dices, es que no es suficiente, o sea, no, siento que ya no puedo comer porque ya es demasiado, pero no siento que se haya llenado eso que haya querido que se llene. Ajá, o sea, sigo con esa hambre que no es de hambre. Ajá, ¿qué es lo que está pasando en mí? Ujú. Y justo Es que esta sí, parte, ajá, sí es hambre de amor, es ajá, hambre de afecto, ¿no? Y llega a sentirse que más vale comer y sentirse protegido que sentir esa hambre de afecto, que sentir esa soledad. Y creo que eso es uno de los problemas mayores en las relaciones tóxicas, cuando construyes una relación con una persona que tiende a ser muy agresiva, que tiende a ser indiferente, que tiende a ser de alguna manera intimidante o que te humilla continuamente y que tú dices, ¿por qué toleras esa relación, no? Porque tengo miedo a sentirme desprotegido, porque tengo miedo a sentirme solo, ¿no? Y entonces necesitas trabajar esa fragilidad para que tú puedas sanar esa herida y darte cuenta que tú puedes darte ese acompañamiento. Ujú. y que tú Y puedes que tú construir una puedes, red de apoyo que te lo dé. O sea, son dos exactamente. vertientes. No puedes decir no necesito de nadie, esto es imposible. Ajá. Pero sí Ajá, puedo decir, esta persona, estos amigos, no me están nutriendo emocionalmente. Ajá, no me están nutriendo, o sea, son solo mi tribu, no tengo red de apoyo, es solo la tribu, voy, me divierto, jiji, jaja. Pero ¿cuántas personas hay que dicen, esto no se lo digo a nadie? Ajá, estoy o sea, nadie me acompaña realmente en mi mundo interior.
Estoy yo sola en él, yo sola lidiando con los problemas de pareja, yo sola lidiando con los duelos, yo sola lidiando con las situaciones de la vida, ¿no? Y no tengo esta red de apoyo que es esta segunda familia que a nosotros nos toca construir. Porque la primera no la escogiste, pero la segunda sí, ¿no? Y esa segunda familia la tienes que elegir con personas que te nutran emocionalmente, para entonces dejar de necesitar el alimento que haga esta comodidad para que tú te puedas dar afecto a ti mismo, porque no recibes afecto. Y como a veces, Ana, inclusive escogemos parejas, ¿no? Igual que nuestros padres, que no nos pueden nutrir, para luchar que nos nutran. O sea, ¿sabes? Es como, ahora sí, con este sí, ¿no? Si con mi papá no pude hacer que me aceptara y me quisiera y me diera, con este lo voy a lograr. Es como el reto mayor, ¿no? Es como la dieta mayor. Entonces, y pues claro, terminamos en un gran fracaso, sintiéndonos que ahora sí nadie en el mundo nos quiere, ¿no? Así es, y se van repitiendo esas conductas y vas eligiendo también ese tipo de personas que sin darte cuenta tienden a ser sarcásticas, burlonas, y tú tratas de caerles bien y tú tratas de hacer todo por ellos. Incluso es muy común que tiendas a ser rescatador, ¿no? Entonces tiendes a cargar gente y tiendes a cargar situaciones y tiendes a cargar momentos que no disfrutas, que en el fondo te vas dando cuenta que cada vez te sientes más solo, no, que estás acompañado, pero te sientes solo, porque esa compañía no te está dando realmente lo que tú necesitas, ¿no? Entonces es muy importante analizar cómo te relacionas con los demás y cómo buscas esa intimidad, porque por otro lado también empiezas a querer encontrar la pareja perfecta, ¿no? Esa pareja que te dé todo lo que tú has buscado tantos años y que no has logrado tener y que a la larga pues tampoco te lo va a dar porque la pareja o tu esposo, tu esposa, no te va a dar ni te va a resolver esas carencias que tú traes desde tu vida de familia. Ajá, desde esa conexión con tu padre o con tu madre, y por eso es muy importante identificar esas heridas y sanarlas y trabajar en ti mismo. Ajá, poder construir ese amor a uno mismo para tener claro realmente qué quieres, qué necesitas y a dónde vas, ¿no? Y fíjate que otra de las palabras que yo pondría aquí es la culpa, ¿no? O sea, creo que la Ujú. culpa es otra emoción que está atrás de la compulsión, atrás de la restricción, atrás de la prohibición. O sea, creo que esta culpa, muchas veces sin querer, cuando tuvimos manipulación a nuestro alrededor, aunque sea muy sutil, hay una sensación de que no puedes desear, de que no puedes darte, porque siempre que te lo dabas, alguien se molestaba. Ajá. Entonces, Ujú. por ejemplo, si viviste algún tipo de abuso sexual, aunque sea de niña, aunque no haya sido tan fuerte, aunque no, o sea, si viviste algo, si traes alguna culpa dentro, entonces esta culpa es esta que te va a sabotear, que no te va a permitir darte tú a ti lo que necesitas, ¿no? Y entonces esta culpa es la que va también gestándose atrás de esta compulsión hacia la alimentación o esta restricción total hacia la alimentación. No nos permite vincularnos desde una manera adecuada. Yo me acuerdo que yo decía, yo quiero que mi mundo emocional no determine mi manera de alimentarme. Ajá. No quiero que estén tan ligadas esas dos cosas. O sea, yo quiero separarlas un poquito, ¿no? No que estén tan ligadas y entonces que mi mundo emocional sea el que determine totalmente que, cómo me alimento, qué tanto como, o qué elijo para comer o qué no elijo para comer. Y fíjate que Dani, para poder ir dando como ruta a esto, creo que hay ciertas palabras que hay que, o ciertas emociones más bien, que hay que pasar como de lo negativo a lo positivo para entender de dónde está, ¿no? Por ejemplo, aquí anoté, la primera es la desesperación. ¿Cuál es la emoción contraria a la desesperación? ¿Uh? Que es la paciencia. Uh-huh. Creo que lo primero que nosotros tenemos que gestionar en nosotros mismos es la paciencia.
Y esto pasa, ¿no? Cuando estés en este proceso de encontrar los hábitos adecuados de cuidado en tu vida en cuanto a la nutrición, empieza a pensar en la paciencia. Es que me veo y no me gusto. Paciencia. Ujú. Vas a llegar a donde quieres, pero la desesperación genera compulsión. Es como lo contrario a lo que tú estás buscando. Entonces, paciencia. Eso es algo muy importante de involucrarlo, ¿no? En nuestro vínculo con la alimentación. Y por otro lado, también considero que algo muy importante es aprender a hablar las cosas. Sí, porque de niño, pues te tragas todas esas emociones que no sabes ni lo que estás sintiendo y te cuesta mucho trabajo hablarlo. No sabes ni siquiera con qué lo estás conectando. Aquí valdría la pena también analizar con qué sentimiento los estás conectando y qué es lo que haces con ese sentimiento. Entonces, aprender a hablar cómo te sientes y aprender a poner esos límites ante situaciones que te lastiman, que te molestan, que te incomodan, ¿no? Poder poner también freno ante esos momentos de sarcasmo, de burla y decir, eso que estás diciendo a mí me lastima, Y que ¿no? eso que dices de poner límite tiene que ver con dos emociones más. Uno, la culpa, que es lo contrario a la culpa, la responsabilidad. ¿Mm? Darte cuenta de qué realmente es tu responsabilidad y qué no, y qué es producto de toda esa culpa que aprendiste a introyectar, ¿no? Por ejemplo, muchas mujeres yo creo que estamos llenas de culpa y eso nos hace solo dar y dar, dar, dar y que cuando uno se va a dar se sienta tan mal, ¿no? Tengas que ver cómo le haces con qué vas a justificar que te vas a dar, ¿no? ¿Con qué vas a justificar que te vas a dar? Otra es la carencia, que con cuál es el contrario de la carencia, suficiente, ¿no? O sea, no creo que sea el tener demasiado, sino lo contrario de la carencia es esta capacidad para darnos lo que necesitamos. Hasta ahí, ajá, y llevarnos también al deseo, o sea, entender que esta parte de sobrevivencia del ser humano tiene que ver con lo suficiente, pero que también se nos permite desear y aceptar estas dos cosas, ¿no? Que tenemos suficiente y que podemos desear. Y la última palabra que creo que es muy importante que con esto de los límites es la vulnerabilidad. Uh-huh. Aprender a que en el fondo vamos a encontrar a esta niña pequeña que tiene miedo de que no la quieran, miedo de que la rechacen, miedo de quedarse sola o solo, miedo, o sea, vamos a encontrar ahí la vulnerabilidad que la tenemos que dejar al rojo vivo, porque si no está hasta abajo llena de curitas, pero ahí sigue, o sea, no está sanando. Mejor la dejamos al rojo vivo y empezamos a ver cómo la cuidamos para que sane, cómo cuidamos este miedo. ¿Qué harías si estás solo? Ah, pues si estoy solo me metería a clases de algo y empezaría a conocer. Ah, pues empiézalo a hacer. Si estoy solo, hablaría con mis amigas para irnos a un café. Ah, pues empiézalo a hacer, ¿no? Como realmente sanar esto desde el autocuidado y desde el contacto con los demás. Exactamente, como cuidar esa fragilidad y darnos cuenta que hay otras maneras de hacernos sentir bien, que no nada más es a través de la comida, ¿no? Sino que poder identificar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, busca esos momentos, escucha música, la música también ayuda muchísimo a relajarnos, porque muchas veces a veces puede ser estrés, tensión, malestar, ¿no? Entonces, y como dices tú, date permiso de sentirte vulnerable porque no siempre tienes que ser esa persona fuerte que tiene que enfrentar todo y resolver la situación. Y deja de cargar a la gente que no necesitas cargar, porque también ese puede ser un problema que te haga sentir con esa impotencia de no saber cómo resolver las cosas. Muchas veces venimos cargando desde a los papás, ¿no? Entonces analiza a quién estás cargando y deja de cargar a la gente que no tienes que cargar y enfócate más en ti, porque muchas veces estamos cargando a otros porque no nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Preferimos ver a los demás que vernos a nosotros mismos, ¿no? Y cuando te hagas cargo de ti, de tu falta de afecto, del poder dar a los demás, o sea, estás cambiando el vínculo de alimentación con tus hijos. Ya no te preocupa
esto porque ya empezaste a ser más tolerante y decir esto va a pasar, no pasa nada, ¿no? Como soltar esta perfección, empezar a llenarnos de cosas, empezar a inundar este mundo de afecto, que es lo que necesitamos en vez de querer hijos obedientes y exitosos, ¿no? Querer hijos que saben dar y recibir afecto. Eso creo que es donde debe de estar nuestra atención y nuestro punto para que cambie incluso la parte de nuestro vínculo con la alimentación. Pues muchas Y gracias. Mariana, nada más para terminar, enfócate en el adulto y deja de conectar tanto con ese niño herido, sino, bueno, pues creo que algo muy importante es darte cuenta que eso es un pasado y lo tienes que trabajar para poderlo sanar y soltar y enfocarte en el adulto y tomar la responsabilidad de cómo enfrentar la vida hoy. Que es hacerte cargo de la falta, ¿no? Ya no va a venir Ujú. mamá a calmar eso, sino ahora tienes que aprender tú a ver qué es eso, qué es esa incomodidad y cómo te vas a hacer cargo de eso, que eso es algo importante. Muchas gracias, Annie, por estar el día de hoy con nosotros y gracias a todas las personas que estuvieron en este día, en este lunes con nosotros. Recuerden, ya estamos a través de YouTube en nuestros programas, por si de repente quieren volver a verlo, de repente sirve volver a escuchar esto. Y también estamos a través de nuestro Facebook, El Arte de Ser Padres. Si tú dices, no, esto necesito trabajarlo, estamos para ti en nuestro WhatsApp, en Esperare, en todo alrededor del mundo. Estamos para ti, para ayudarte, para llevarte estos contenidos y este proceso de cambiar de vida, de transformación, porque tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia siempre buscar de alguna manera disfrutar el presente, pero también tener ese deseo que nos impulsa a aprender y a cambiar un poquito y a disfrutar más la vida. Gracias a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias a Vero que estuvo aquí con nosotros escribiéndonos y a Tony Segura, a toda la gente que nos está escuchando y nos vemos el próximo lunes en tu programa El Arte de Ser Padres. Bonito día y hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra